Y ahora vamos a hablar sobre la última palabra porque confiamos en la palabra. Abran ahora Segunda Crónicas, capítulo 34, versículo 14 y 15. Crónicas 2, capítulo 34, versículo 14 y 15. El primer sermón se llama Evidencia documental. Y ya voy a explicar lo que significa eso. Segundo Crónicas 34, 14 y 15. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías, y dio Hilcías el libro a Safán. Padre, te pedimos por ayuda en entender estas verdades bíblicas. Y esta mañana, mientras vamos caminando fuera de lo que típicamente hacemos en estos estudios los domingos, ahora que vamos a tomar otro curso en nuestros estudios, algo que no hacemos siempre, te pedimos que nos des la habilidad de simplificar estos conceptos complejos para poder ayudar a darle valentía a todas las personas que van a caminar contigo en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia ha sido copiada tantas veces que no puede ser confiable. La Biblia ha sido traducida tantas veces que no puede ser confiable. La Biblia ha sido cambiada tantas veces que no puede ser confiable. No tenemos ninguno de los originales libros de la Biblia. Solo tenemos copias de copias de copias. Esta pregunta, junto con muchas otras relacionadas con el contenido de la Biblia, especialmente sus exigencias morales ante la llamada revolución cultural que está ocurriendo hoy día, se está volviendo cada vez más común. Y hay un rechazo sobre la Biblia, especialmente en categorías morales, precisamente por esta revolución cultural. Si ustedes han enfrentado todas estas alegaciones sobre la Biblia, todas llevan a una gran pregunta importante. ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Pueden confiar en esa Biblia que tienen en su mano? Para los alumnos que se están yendo de la secundaria a la universidad, van a ser ahora retados en su fe sobre la palabra. Podemos confiar en la Biblia o como lo que vemos en las redes sociales, algo que puede ser cancelado. Ahora quiero hablarle a dos personas. Número uno, el grupo más grande de personas, que son aquellas que de verdad no tienen ningún problema en confiar en la Biblia. Y voy a explicarle en el quinto sermón por qué para ustedes que no tienen ningún problema sobre la veracidad y la confiabilidad de la Biblia, por qué es así. De tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Para ustedes, esta serie será un verdadero estímulo y apoyo a su fe. Para ustedes van a estar bien equipados para explicarle esto a sus hijos, a sus nietos. La segunda categoría de gente a la que le voy a hablar, ustedes que están aquí o los que están en nuestro YouTube, ustedes mismos, este es el grupo de personas que tal vez ustedes se han hecho estas preguntas o tal vez están ahora en un momento en el que han resuelto esto y ahora sienten la confiabilidad de la Biblia o tal vez no. Tal vez están aquí porque sintieron que tenían que venir o alguien los tuvo que traer aquí hoy, tal vez su esposo, su esposa o sus padres y los hicieron venir acá o tal vez algún amigo o algún interés que tienen alguna persona y tal vez caen en esta segunda categoría y ustedes dicen, Mark, yo tengo estas preguntas. Para ustedes quiero tratar de responderlas en la mejor de mi capacidad, de una manera más simple. Voy a tratar de responder estas preguntas para que ustedes tengan una fundación, una base en la fiabilidad de la Biblia, pero les quiero dar una advertencia y espero que la escuchen. Estamos tratando con documentos antiguos e historia antigua
Y aquí es donde podemos hacer un error, que es someter estos documentos antiguos y la historia antigua a los mismos estándares que le aplicamos tal vez a una ecuación matemática simple hoy día. Pero la realidad es que las cosas no funcionan así cuando estamos hablando de historia antigua. Consideren esto, si algo pasa hoy y está grabado en video y está en YouTube, en Instagram, en Facebook, para mañana van a ver múltiples versiones de ese acontecimiento a pesar de que esté en video. Ahora, hoy día es común ver todas estas teorías alternativas de personas que cuestionan eventos que han pasado. Así que no va a importar en algún momento toda la evidencia que les pueda proporcionar. Al final, en el momento que de verdad cuenta, nadie puede tomar la decisión de confiar en la Biblia. Eso va a ser su decisión. Ahora quiero trazar un mapa de cómo intentamos desarrollar esta base para la fiabilidad en la confiabilidad de la Biblia. Este es un tema enorme y bastante profundo. Hay implicaciones de la metodología de este estudio. Número uno, no vamos a cubrir la teología de la palabra de Dios. Eso ya lo cubrimos en el estudio de creencias fundamentales, donde el primer estudio fue sobre la doctrina de la teología de la palabra de Dios, la inspiración, la infalibilidad. No vamos a cubrir esas cosas, pero pueden escuchar ese sermón en esa serie y tener todas las respuestas a esas preguntas. Número dos, no cubriremos todas las pruebas de la confiabilidad de la Biblia. Ahora sepan que todas las personas, incluyendo pastores jóvenes, vienen con muchas más preguntas de las que voy a tener tiempo de ofrecerles evidencia. Número tres, no intentaremos responder todas y cada una de las preguntas que se han formulado a través del tiempo. Así como hay tantas explicaciones que se pueden dar, hay tantas preguntas. No puedo responder todas esas preguntas. Así que por favor sepan que al final de este estudio, si ustedes dicen, ajá, no respondió mi pregunta, es porque no sé cuál es la pregunta, pero seguro hay una respuesta. Número cuatro, consideraremos una lista breve pero útil de evidencia que es principalmente externa para soportar la fe en la Biblia. Ahora, quiero volverles a decir que esto es incómodo para mí. Esto no es algo normal que hacemos los domingos en la mañana. Ya me estoy empezando a poner nervioso, pero tengo que presentar este estudio de una manera diferente a lo que hacemos los domingos en la mañana y yo reconozco eso. Sin embargo, elegí hacerlo de esta manera ya que creo que es fundamental que nuestra iglesia esté equipada con respuesta a esta importante pregunta sobre la fiabilidad de la Biblia, que ustedes tengan los recursos para poder contestar esas preguntas. Ahora empecemos a ponerle un marco a esta discusión. Y vamos a Juan 17, la noche del arresto de Jesucristo, cuando se estaba acercando a la cruz, estaba en el cuarto de arriba con sus apóstoles y estaba tratando de hacer algo que él todavía hace por nosotros, que es darle paz a los apóstoles, porque ya les había dicho que se iba a ir y ellos no podían venir con él. Y ahora todo a la final terminó en una oración antes de irse a Gémini, donde iba a ser arrestado. Ahora escuchen lo que Jesús dijo en Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús aquí quiso usar la palabra logos, que es la palabra verdad, algo donde quiso decir algo más de que íbamos a ser santificados a través de él, a pesar de que era en parte verdad. Pero cuando le estaba orando a Yahvé, él estaba
hablando de un cuerpo de la palabra de Dios que ha sido pasado generación en generación de forma escrita. Y él se refirió a ese cuerpo de escritura de la palabra como la verdad. Y es a través de esta verdad que Dios nos iba a hacer más como Jesús o nos iba a completar. Algo parecido se ha dicho en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, durante la tentación en el desierto de Jesucristo, donde Satán intentó tentarlo. En Mateo 4, versículo 4, Jesús, citando Deuteronomio, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es un texto del Antiguo Testamento que está siendo citado por Jesús en el Nuevo Testamento. La referencia aquí fue otra vez a la palabra escrita de Dios. Jesús dijo que la palabra de Dios es necesaria para sustentar la vida. Es necesaria para entender nuestro pecado, para entender las buenas noticias y el reino de Dios. Pero es también una palabra necesaria para sostener nuestra vida. Hay mucho misticismo haciéndose pasar por cristianismo que dice que nuestro sostenimiento va a ser por otro tipo de cosas, pero en realidad es este pan. Y la pregunta es, nosotros tenemos esta verdad, este pan para ser transformados a la imagen de Dios. Tenemos este pan que Dios dijo que era necesario para sostenernos. Yo quiero comentarles que cuando Jesús dice la palabra aquí, está refiriéndose a palabra hablada de Dios que ha sido escrita. La palabra Jehová ha dicho es la frase hebrea traducida al español que más veces aparece en la Escritura, más de 400 veces, porque Dios siempre quiso que su palabra fuera preservada y escrita. Nunca Dios quiso que su palabra fuera nada más capturada oralmente. Él siempre quiso que los cristianos fueran bendecidos y sostenidos por su palabra que es escrita. Ahora, déjenme darle ejemplo de cómo ese proceso de escribir la palabra funciona. Vamos ahora a Éxodo, capítulo 34, versículo 27, donde leemos que el diseño de Dios es que la palabra fuera escrita, que la escribiéramos, que la palabra fuera preservada y después pasada. Ahora en Éxodo capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios dijo, escribe estas palabras, porque estas son las palabras que van a definir cómo tú y yo vamos a vivir en este pacto. Esto demuestra que el intento de Dios es que la palabra fuera escrita, preservada y pasada. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo en Apocalipsis 1, versículo 11. Otro ejemplo de la voluntad de Dios que su palabra fuera hablada, después escrita, después preservada y después pasada. Juan es el autor de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dios siempre diseñó su palabra para ser hablada, escrita, preservada, es decir, copiada y pasada de generación en generación. Así que aquí está la pregunta. Esta palabra de Dios que Jesús llamó la verdad, esta palabra que Dios habló y comandó a que le escribiéramos, que fuera escrita, ¿es esta la palabra que está en su regazo? Tenemos esa palabra. Tenemos las palabras que Dios ordenó darnos literalmente para nuestro sostenimiento. Hay muchas cosas
que han pasado cuando este proceso ha sido opuesto o destruido o escondido. Lo que ha pasado es que en esto han habido situaciones en la historia donde la palabra ha sido escondida. Si vamos a Crónicas 2, Segunda Crónicas, capítulo 34, aquí vemos donde la palabra ha sido ocultada, por lo menos parcialmente de alguna manera. Esto fue durante el reinado del rey impío Manases en Judá, que llevó al pueblo de Dios en caminos de pecado. Y lo que resultó fue en que la palabra de Dios fue escondida. Y ahora cuando el rey Josiah, este hombre joven, tomó el trono y empezó a hacer reforma para llevar de nuevo a la nación de Israel, donde ordenó que el templo fuera restaurado y empezó a llevar a Israel en los caminos de Dios. Ahora, cuando él empezó a hablar de cosas administrativas para llevar dinero al templo, ahora llegó Hilcías, el sumo sacerdote, y dijo, oh, hemos encontrado la palabra de Dios, lo que implica que había sido perdida o por lo menos parcialmente perdida. Y ahora después de que le entregaron la ley, que por toda indicación creemos que es el libro de Deuteronomio y una copia de Deuteronomio, esta evidencia documental de la palabra le fue llevada al rey Josías para volver a llevar al pueblo de Israel en los caminos de Dios. Esto es un ejemplo de evidencia documental. ¿Qué es esto? ¿Qué es evidencia documental? Es un cuerpo de textos antiguos que están detrás de las traducciones modernas de la Biblia que estamos usando hoy, en diferentes tamaños, idiomas, grosores, diferentes edades, originando de diferentes lugares e incluso identificadas y encontradas en diferentes áreas del planeta. Ahora todas estas copias han sido escaneadas, copiadas y preservadas electrónicamente y están disponibles en diferentes medios. Esto es el cuerpo de documentación evidencial que apoya a la Biblia. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿tenemos los 66 libros que fueron escritos por los autores originales de la Biblia? No los tenemos, pero les voy a explicar por qué. Y yo creo que al final van a entender y va a tener sentido que lo que tenemos hoy es igualmente importante. En las próximas 5 semanas voy a seguir haciendo uso de este primer concepto que quiero explicarle, autógrafo. Ahora, ¿en qué piensan ustedes cuando hablamos de autógrafo? Seguro piensan del autógrafo de una persona famosa, pero este concepto autógrafo se refiere a los 66 libros originales que fueron escritos por los autores bíblicos. No los llamamos originales, los llamamos autógrafos de estos que fueron escritos por los autores bíblicos. Algo importante para saber de estos 66 libros fue que fueron hechos de una manera perfecta, sin ningún error, porque fue escrito por Dios, que fue su autor directo. El segundo concepto que es un poco confundido es la palabra manuscrito. Manuscritos o apógrafos. Manuscritos o apógrafos. Estas dos palabras no se refieren a lo que uno generalmente piensa cuando habla de manuscrito. Aquí los manuscritos son las copias de los autógrafos, empezando por el primer libro hasta siglo después, un milenio después del el proceso de seguir haciendo copia de los autógrafos. Ahora, estos manuscritos hacen esta evidencia documental de la que estamos hablando. Tenemos miles y miles de estos manuscritos en diferentes formas, tamaños, grosores, idiomas, orígenes y edades. Pero estos son diferentes a los autógrafos porque no son absolutamente perfectos, ya que fueron escritos y copiados por humanos. A diferencia de los autógrafos,
el cual el autor fue Dios y los autógrafos eran perfectos, los manuscritos fueron hechos para preservar y copiar la palabra de Dios, pero son obras de personas imperfectas. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios que tienen en su regazo, la Reina Valera o cualquier otra versión de la Biblia que estén leyendo, estas son copias. Es importante reconocer alguna diferencia en la forma en que los documentos fueron escritos, copiados y conservados en el mundo antiguo y la forma en que esas cosas suceden hoy día. Número uno, los libros de la Biblia fueron escritos originalmente en pieles de animales, vitela, diferentes animales, muchos animales. Sus pieles fueron preparadas, preservadas y hechas para poder escribir sobre ellas como escribimos, o tal vez un pedazo de cuero se mantiene durante años, o simplemente usaban plantas o papiros. Y no son como ahora que podemos tener documentos que están en nuestras casas y nadie los toca. En la antigua historia, estos materiales andaban en alta circulación y eran compartidos y pasados de persona en persona. Ahora regresando a los materiales orgánicos que también se usan, no solo usamos pieles de animales, sino que se usaban también papiro que vienen de plantas. Estas plantas eran cortadas, cocidas juntas y preparadas para poder escribir. Estos eran materiales orgánicos que se degradaban a una tasa muy alta, que es muy diferente a los materiales modernos o incluso el papel moderno que tenemos hoy, y eran expuestos a una alta circulación a diferencia de documentos que tenemos hoy. Y ahora, número tres que quiero llamar a su atención es que las personas antiguas estaban más enfocadas en el mensaje que en los medios de transmitir el mensaje y por lo tanto fueron rápidos en copiar y reemplazar o destruir documentos que ya estaban demasiado gastados o dañados, que ya no podían ser leídos porque habían sido circulados o manejados mucho. Ellos simplemente los destruían y estaba muy bien para ellos. Destruían todas esas copias y volvían a hacer copias nuevas. Pero ahora, hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Hoy día nosotros conservamos todos esos manuscritos, esas copias antiguas, no destruimos ninguna. Eso no era algo que se hacía antes. Número cuatro, las personas antiguas se tomaron este proceso muy seriamente y copiaron estas obras con increíble precisión y cuidado. La semana que viene, que vamos a hablar sobre la transmisión de la palabra, vamos a volver a hablar de esto. Número 5. Este proceso comenzaba con los autógrafos y fue usado alrededor del mundo hasta mucho después de que se inventara la impresa. La empresa Gutenberg. Y pensamos que las copias de documentos pararían en el momento en que la impresa fue inventada, pero eso no es cierto. Es lo mismo como cuando salieron los celulares y no fue sino hasta años después que todas las personas tenían celulares. Fue lo mismo con la impresa. Las personas seguían escribiendo la palabra a mano, no adoptaron la impresa inmediatamente de que fue inventada. Y últimamente, el punto que le quiero hacer es que a través de la preservación de la iglesia, la arqueología y otros medios, una gran cantidad de estos manuscritos, incluyendo libros completos, libros parciales e incluso fragmentos, se han encontrado y conservado y se utilizan en el proceso de traducir la Biblia con precisión hoy día. Esta es la introducción de lo que vamos a discutir hoy. Y ahora vamos a caminar sobre 5 puntos importantes, 5 fundaciones de la documentación evidenciaria de la confiabilidad de la Biblia. Y aquí estoy mostrándole un recurso sobre la bibliografía que pueden usar para seguir estudiando sobre la confiabilidad de la Biblia. Aquí atrás de la pantalla pueden ver todos los libros que yo estoy usando, pero entiendan, estos son los libros que Mark usa, no los libros que ustedes tienen que usar o los únicos libros que ustedes pueden usar. Ok, el punto número 1.
La Biblia que está leyendo hoy está respaldada y traducida directamente de un conjunto de textos antiguos que se han encontrado y conservado durante siglos. Y dependiendo de la copia o de la traducción de la Biblia que tiene, el punto nuevamente es, la Biblia que está leyendo hoy está respaldada y traducida directamente de un conjunto de textos antiguos que se han encontrado y conservado durante siglos. Y es notable, dado los materiales que se utilizaron para hacer estos textos y la cercanía que la gente del mundo antiguo tenía a este tipo de documentos y la guerra y la persecución de la cristiandad, es increíble y milagroso que tenemos tanto apoyo documental antiguo. Es solo por la gracia de Dios que conservamos y hemos encontrado tanto apoyo documental antiguo. Y es por eso que podemos saber que tenemos la verdad y el pan que Dios dijo que íbamos a tener. Número 2. Este conjunto de textos antiguos representa el respaldo documental más grande y significativo de cualquier obra antigua. Ahora, hagamos una pausa. Esto no es hipérbola del pastor. Esto se los estoy ofreciendo para que ustedes los examinen en su propio tiempo. Esto es irrefutable. Yo sé que en el pasado yo tengo una tendencia, sobre todo con deporte, de exagerar un poco y decir que tal vez los Giants son el equipo más grande. Pero esto no es eso. Esto es un hecho. Esto es irrefutable. Otra vez, este conjunto de textos antiguos representa el respaldo documental más grande y significativo de cualquier obra antigua en existencia. Punto. Más de 10,000 manuscritos han sido encontrados y conservados para darle apoyo al Antiguo Testamento y más de 5,700 piezas de manuscrito para apoyar al Nuevo Testamento. 10,000, 5,700. Y ustedes deben estarse preguntando que tal vez nos suena como mucho, pero sigamos. Este número empequeñece cualquier respaldo de evidencia documental de cualquier otra obra antigua. En promedio, cualquier otra obra antigua es menos de 10. La Biblia hebrea, Antiguo Testamento 10,000, Nuevo Testamento 5,700, comparado con 10 de las otras obras antiguas. Consideremos algunos ejemplos. Los diálogos de Platón se corroboran con 7. La guerra de las Galias de César se corroboran con 10. Los anales de Tácito se corroboran con 2. Una obra con la que muchos de ustedes sin duda están familiarizados, la Ilíada de Homero, que tiene la distinción de ser la obra antigua número 2 con más respaldo documental, tiene un total de 643. Eso es una diferencia abismal entre lo que respalda la Ilíada de Homero y lo que respalda la Biblia hebrea del Antiguo Testamento y la Biblia del Nuevo Testamento. Está muy lejos y se pueden considerar y encontrar muchísimos más ejemplos. Pero yo creo que la diferencia es porque las Ilíadas de Homero no te piden que creas en el Salvador, no te piden que creas en Dios. Punto número 3. Este conjunto de textos antiguos incluye manuscritos que abarcan miles de años, incluyendo aquellos copiados relativamente poco después de que los libros fueron escritos originalmente. Todos estos materiales que fueron escritos durante una época donde los materiales orgánicos se degradaban, eran circulados altamente, toda la persecución de la iglesia. Y aún así, entendemos otra vez este punto. Este conjunto de textos antiguos incluye manuscritos que abarcan miles de años, incluyendo aquellos copiados relativamente poco después de que los libros fueron escritos originalmente.
El Antiguo Testamento, un estimado conservador, fue completado 500 años antes de Cristo. Y hay gente que no está de acuerdo con eso, pero la opinión de la mayoría es que el Antiguo Testamento se completó aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Y las copias más recientes que tenemos en nuestro poder se remontan aproximadamente al año 700 antes de Cristo, lo cual es nada menos que maravilloso dado los factores que rodean su supervivencia. El Nuevo Testamento se completó aproximadamente en el año 100 después de Cristo y las copias o fragmentos más recientes que tenemos en nuestro poder se remontan aproximadamente 110 años después de Cristo. Ustedes pueden decir, eso no significa mucho para mí, pero ahora comparen eso con otras obras antiguas. Se cree que la Ilíada de Homero se escribió en el año 900 antes de Cristo y sin embargo la copia más antigua encontrada hasta la fecha se remonta al año 400 antes de Cristo, dejando una diferencia de 500 años entre el momento en que se escribió y el momento en que se puede fechar la copia más antigua. Por supuesto, usted no escucha a ningún profesor de historia que descarte la precisión de las Ilíadas de Homero debido a la diferencia entre cuando fue escrito y cuando se hizo la copia. Volvamos al ejemplo, los diálogos de Platón probablemente se escribieron 1200 años antes de que se encontrara la copia más reciente. Las guerras de las Galías de César se escribieron 900 años antes de la copia más reciente. ¿Por qué eso es significativo? Muchos han sugerido que la diferencia entre la fecha de los autógrafos y la fecha de las primeras copias que poseemos es demasiado grande para respaldar su confiabilidad. Y sin embargo, poco o ninguno hacen afirmaciones similares sobre otros escritos antiguos, lo cual rendería toda la historia que hemos aprendido irrefutable. Nadie creería en la historia. Si rechazamos que la diferencia que existe entre cuando se escribió y las copias que existen para la Biblia invalidan la Biblia, tendrían que hacer lo mismo con todos los otros libros, con todas las otras obras de historia. Pero nadie hace esto con obras de historia porque estas obras no invitan a la salvación eterna. Punto número 4. Este conjunto de textos antiguos incluye aquellos escritos en los idiomas originales de la Biblia, el hebreo, el arameo y griego koiné, porque acuérdense que el griego usado en el Nuevo Testamento no es el mismo que se usó en el Antiguo Testamento. El griego del Nuevo Testamento es el griego que usaban todos y cada uno de los ciudadanos en esa época. Regresando incluso a Alexander el Grande, en los puertos de esa época ellos hablaban este nuevo griego. Pero no solo este cuerpo de texto de miles de manuscritos incluía todos estos idiomas originales de la Biblia, sino también traducciones a otros idiomas antiguos como el griego, siríaco, copto y latín. La Biblia fue copiada, preservada y pasada alrededor del mundo. ¿Y cómo se podía hacer eso? La única manera era traduciéndola. Y tenemos ahora copia de todas esas traducciones a estos idiomas antiguos, el griego, el siríaco, copto y latín. Y ahora hablando sobre el griego, hay un ejemplo muy significativo que se puede encontrar de esta traducción antigua griega del Antiguo Testamento. La Biblia hebrea en la iglesia cristiana más antigua fue traducida al griego y preferida por la iglesia más antigua por su precisión. Em, esta Biblia traducida al griego fue la más usada por los hebreos de su época y fue tan popular que incluso en el Nuevo Testamento, cuando se citaba el Antiguo Testamento, se usaba esta traducción griega. Eso es muy significativo porque si el Nuevo Testamento es inspirado, es que esto también significa que Dios aprueba esa traducción a este griego antiguo.
y podemos aprender más sobre el hebreo y el griego en esta traducción del Antiguo Testamento, lo cual significa que también podemos traducir a otros idiomas. Y el último punto, punto número 5, es que este conjunto de textos que respalda las traducciones que usamos hoy en día está creciendo, pero es estable y unificado. ¿Qué significa que está creciendo? Es que todavía hoy seguimos consiguiendo nuevos manuscritos, nuevos documentos de la Biblia. Y a medida que los seguimos descubriendo, ellos siguen siendo añadidos a este cuerpo grande de evidencia documental. El más reciente ha sido este descubrimiento en el desierto que llamamos los rollos del Mar Muerto, porque la fecha de estos rollos fue 1000 años más antiguo que cualquiera de los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que tenemos hoy. Compare los manuscritos que tiene en su Biblia hoy y estos rollos son 1000 años más antiguos que lo que tiene en su mano hoy. Piensa en esto, ningún descubrimiento arqueológico amenaza la Biblia que usted tiene hoy. Todos estos descubrimientos siguen apoyando la confiabilidad de la Biblia. Aquí hay mucha gente hoy día que piensan que pueden acabar con la confiabilidad de la Biblia por su Instagram, por su TikTok, por un tweet. Nadie va a poder cancelar la Biblia en las redes sociales. Mientras más la gente lo intenta, siguen nada más demostrando su debilidad y la tontería de sus argumentos. No pueden arruinar la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue parada y apoyada por la evidencia documental más grande en la historia. Y amados, esto debe ser una fuente de valentía y debe ser una fundación para su fe y para la confiabilidad de la Biblia. Usted diga, Mark, no puedo. Bueno, no tenemos más tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, ahora que nos has permitido explorar este tema, que podemos tener fiabilidad en la confiabilidad de la Biblia. Es muy significativo para nosotros porque es a través de la palabra de Dios que podamos aprender de nuestro pecado, de la buena noticia, de tu amor perfecto en haber mandado a tu Hijo Jesús a vivir en este mundo perfectamente y morir en la cruz por los pecadores. Y es a través de la palabra de Dios y de la buena noticia que podemos, Señor, aprender cómo responder a las preguntas que el mundo nos hace, porque si no fuera por tu palabra no sabríamos qué Jesús quiere decir cuando dice arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Y hoy te estoy llorando por todas las personas que están aquí, que no creen en tu palabra, que sea hoy el día de su salvación, ya sea personas que están aquí o que están mirando en YouTube, que la convicción en sus corazones sea tan grande que ellos quieran venir a ti, Jesús, que por tu Hijo que ha muerto por su salvación. Oro también por nosotros los creedores, que nuestros corazones sean llenos de valentía y de coraje por creer en tu palabra. Gracias por la bendición que es estar en esta nación donde podemos hablar libremente de tu palabra y que me ayudes a mí a prepararme para poder seguir esta serie de sermones la semana que viene sobre la transmisión de tu Biblia, de tu palabra, a través de los lápices y lapiceros de los autores bíblicos. Gracias y te damos gracias por tu cuidado en el nombre de Cristo. Amén.